Buenas noches, muchísimas bendiciones. Gracias por estar aquí una vez más en entrevista con Ibelice Gómez. Estoy un poco contenta esta noche porque tengo un invitado que es parte de este programa desde los inicios. Siempre me ha apoyado a traer esos temas de interés para la ciudadanía. A mi amigo Pedro Domínguez Brito, abogado, un hombre, como digo yo, qué ejemplo a seguir en esta ciudadanía, en su trayectoria, en su carrera como ciudadano, como con su familia. De verdad que me honra tenerlo con nosotros hoy. Gracias, Pedro, por estar una vez Gracias más a ti, aquí. buenas noches, Ibelice. Para mí tú representas mucho en términos personales, en términos profesionales, y es un honor siempre estar aquí. Es como la tercera, cuarta vez que vengo Ay, y sí. que me honra estar junto contigo en este importante programa. Ay, gracias. Tenemos un tema, Pedro, y decía, Dios mío, ¿qué abogado voy a llevar para que le hable a la ciudadanía de esta nueva reforma del nuevo Código Penal? Muchas inquietudes que tiene la gente y vamos a conocer un poquito sobre esa nueva reforma a través de Pedro. Pedro, ¿qué beneficio para que nuestra gente conozca ha tenido el nuevo Código Penal a favor de la gente? Sí, nuestro nuevo Código Penal, que va a entrar en vigencia en agosto del próximo año, pues fue promulgado el pasado mes de agosto y en un año va a entrar en vigencia. Tiene su origen en el año 1803, es el Código Napoleónico y fue implementado en la República Dominicana, aprobado en el año 1884. Es decir, 141 años tenía este Código Penal sin haber sido modificado, y en un mundo donde las tendencias penales y en otras áreas del saber han cambiado mucho. Entonces, este código tiene tres características importantes. La primera es que es un código que tipifica nuevas infracciones penales. Se habla de unas 70 nuevas infracciones penales, algo que es sumamente importante porque hay que adaptar el código a los nuevos tiempos, donde hay tecnologías, donde hay nuevos pensamientos y nuevos tipos de delitos que no estaban establecidos en el código anterior. Lo segundo es un código eminentemente garantista, respeta y valora a la víctima. Y el tercer punto es que agrava las penas que existían o existen en el actual código penal. Y inclusive aquí ya se habla de que se aumentan las penas de 30 años, inclusive hasta 60 años en determinadas situaciones. Y existe el cúmulo de las penas que antes no existía o no existe en el código actual. Wow, qué interesante. Es decir, que ya tú consideras que con esta nueva reforma y esas penas, como tú has mencionado, la delincuencia va a menguar un poco, la gente va Bueno, a tener más hay tres temor. tipos de infracciones en el nuevo código penal. Muy graves, graves y leves. Entonces, las muy graves no pasan de 40 años la sanción penal, pero cuando hay cúmulo de penas puede llegar a 60 años. Es decir, una persona puede ser condenada a 60 años cuando entre en vigencia el nuevo código penal. Hoy no puede pasar de 30 años y no existe el cúmulo de penas. Por ejemplo, si una persona asesina a alguien, lo hace robándole, lo hace con un arma de fuego ilegal, esas penas se van acumulando y en vez de 40 años, que es el máximo para las infracciones muy graves, puede llegar a 60 años. Entonces, eso puede ser un elemento importante para que quien vaya a cometer un acto delictivo lo piense más, el aumento de las penas. Claro. Y acerca más a la justicia a la gente. Claro, claro, claro. Es un código eminentemente garantista. Para ponerle ejemplo, los delitos sexuales van a ser más penalizados. Como sucede en otros países, cuando hay agresiones o agresores sexuales ya debidamente juzgados con condenas definitivas, habrá una especie de registro, de archivo de quiénes son esos agresores sexuales y uno sabrá si vive uno cerca de la casa o no. También este código va a condenar a las personas que inducen a otras a suicidarse, para poner ejemplo.
también va a condenar el sicariato, que no estaba establecido en nuestra actual legislación. De igual manera va a condenar el feminicidio. La palabra feminicidio no está establecida en nuestra actual legislación y va a hablar del feminicidio. Ya hablé del cúmulo de penas, que es algo también sumamente importante. Algo también, el bullying. El bullying es una de las nuevas tipificaciones del próximo Código Penal, que también va a estar sancionada. Otro aspecto importante, como estamos en los asuntos de la tecnología, cuando se hace mal uso de la inteligencia artificial, sobre todo para chantajear o denigrar la dignidad de alguien, también estará tipificado en el código que va a entrar en vigencia el año próximo. Otros aspectos también que es bueno destacar es que se va a condenar los crímenes de lesa humanidad, el terrorismo, que tampoco estaban tipificados, y ya prácticamente todas las legislaciones penales del mundo establecen la sanción para el terrorismo y para los crímenes de lesa humanidad. Y quiero destacar algo. Aquí había una prescripción para los delitos sexuales. Entonces, esa prescripción aumentó a 30 años luego de que la víctima de un delito sexual cumpla la mayoría de edad, para poder querellarse, para poder perseguir a la persona responsable de esa agresión sexual. Wow. Es decir, que sí vamos a tener una ciudad más segura, la ciudadanía va a estar más tranquila, porque los delincuentes y los que cometen esos hechos ya tienen, porque esas penas que habían eran como, incluso hablando ya en ese término que tú mencionabas, el feminicidio, violencia de género, tenía obligatoriamente que ser modificada. Sí, porque hay unas cosas, aunque la ley establezca mayores sanciones y sean más garantistas y protejan más, en este caso, a la mujer, por muchas razones, pero el problema en el caso, por ejemplo, de los feminicidios es más profundo. Claro. No solamente basta con una buena legislación y con un programa del Ministerio Público o del Poder Judicial para proteger y valorar a las víctimas. Se requiere también algo muy importante, es educación ciudadana. Que el hombre, en este caso, sea cada día más consciente y se eduque más desde que empieza, desde niño, del respeto que se le debe tener a la mujer en todos los sentidos. ¿Qué culpa tiene la mujer si a veces ella es hermosa y el hombre es celoso? ¿Qué culpa tiene la mujer si consigue un mejor trabajo que él? ¿Qué culpa tiene la mujer si es más culta que el hombre? Al contrario, lo importante en una pareja es el respeto mutuo y valorar que la persona que es compañera, en este caso, se desarrolle de manera integral. Hay una frase de Gasset que me gusta mucho, dice que el amor verdadero es buscar la perfección de lo amado. Entonces, esa parte del feminicidio, que de vez en cuando hay picos en la República Dominicana. Claro, como es este un tema año. que nos debe a nosotros alterar y ponerle más atención. Aunque no somos de los países donde hay mayor feminicidios en América Latina, pero el tema es preocupante, preocupante. Y ya no solamente es el feminicidio, sino también están matando a los hijos. Aunque parezca duro decirlo, caramba, hombre, si tú vas a matarla a ella, mátate tú primero. Claro. Aunque es triste, pero invierte los papeles. Que ese cuchillo se convierte en boomerang. Que en vez de clavarle a ella, te claves tú. O que ese disparo, en vez de ir allá, vaya a donde ti. ¿Qué culpa tiene ella de tus frustraciones? Entonces, este Código Penal es positivo también en este aspecto. Es decir, que las penas ahora van a aumentar. Sí, sí. Pueden llegar, repito, en infracciones muy graves hasta los 60 años. En el actual código no pasa de 30 años, porque existe el cúmulo de penas que no existe en la actualidad. Aunque la pena máxima en delitos muy graves, en infracciones muy graves, son de 40 años, pero puede aumentar a 60 años. Entonces, Pedro, hay una parte en la ley 2147 de violencia de género, donde menciona como la pena muy bajita, entre, si mal no recuerdo, como máximo 5 años, cuando un hombre tiene violencia contra la mujer, no que la asesina, no que la mata. Hay violencia psicológica. Hay violencia psicológica. Hay violencia económica también. Incluso esa debiera aumentar, sí, esa pena. Se va a tipificar, está tipificada en el nuevo código, el sicariato, que aquí hay, yo vi un video hace un par de días
de una gente matando a otro en una ferretería, si mal no recuerdo. Sí. Aquí hay el sicariato, pero el sicariato en la República Dominicana no es a veces el que uno piensa, que es una persona profesional que va a matar a otro pagándole miles de dólares. No, aquí el sicariato es muy informal. Aquí hay gente que mata a otra por un par de tenis, por una gorra. El sicariato aquí es en las clases menos pudientes y generalmente tiene relación con el microtráfico. Y a veces por cuestiones pasionales o económicas, pero usualmente aquí el microtráfico tiene relación, repito, con el microtráfico. ¿Y cuál es el reto tú ves inmediato así para que esta nueva reforma se cumpla efectivamente? Mira, yo aquí hubo, cuando se ha reformado la Constitución de la República, que hubo una reforma reciente, se le enseña y viene un proceso de que la ciudadanía comprenda cuáles aspectos de la Constitución han mejorado. Aquí hay códigos donde el dominicano en el día a día tiene una relación con ellos. Hablé de la Constitución, que no es un código, es la ley de leyes, pero nosotros tenemos en el día a día una relación intrínseca con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Nosotros, de alguna manera, con relación al Código de Trabajo, o somos empleadores, o somos trabajadores, o ambas cosas a la vez, tenemos diario alguna relación. Pero también nosotros, de alguna manera, vamos a tener relación con algunos de los artículos establecidos en la nueva ley 74-25 que establece el Código Penal. Entonces, yo creo que tanto el Poder Judicial, el Ministerio Público, la ciudadanía, los medios de comunicación, deben empezar una campaña, nos quedan 11 meses, para que la ciudadanía comprenda y tenga conciencia de cuáles son los nuevos artículos y cuáles son las tipificaciones penales y cuáles son las penas que va a tener el Código Penal que entra en vigencia en 11 meses y cuáles son también las garantías ciudadanas que establecerá este código. Cosa importante, va a atacar la corrupción de una manera implacable, 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 inclusive aquella persona que tenga un cargo público, que haya sido sometido a la justicia y condenado, se le quitará la oportunidad de por vida de ejercer otra función pública. Contra el peculado, contra el tráfico de influencias. En fin, es un código sumamente interesante. Tiene algunos aspectos que podrán ser discutidos. Recordemos que este código, aparte de que lo tenemos desde el año 1884, tenía más de 20 años en el Congreso debatiéndose. Y hay que darle gracias al presidente de la República que tuvo el coraje, que tuvo la valentía de promulgarlo, porque todos los presidentes le huían como el diablo a la cruz a este código penal. Y por algunos aspectos, el aspecto quizá más controversial, era el problema de las tres causales, que el código penal prácticamente no le dio efecto a ninguna de las tres. Aunque en una de ellas, y vale la pena destacar, a mí me da un poco de risa cuando la gente habla, bueno, inclusive la actual legislación, en la realidad, cuando la madre está en peligro y el niño también está en peligro, luego de que los doctores pongan todo su empeño en salvar a ambos, naturalmente, ya en caso de necesidad, en caso radical, el doctor debe de elegir la vida de la madre en vez de la del niño, reiterando que debe hacer un esfuerzo en salvar a ambas. Sí, pero tú sabes que eso de Provida y todas esas cosas fueron lo que tuvieron ahí también, impidiendo que se aprobaran las tres causales, y por eso, como tú bien decías, que duró tanto tiempo el código para ser aprobado. Había también Provida, pero también había otros grupos, había presiones internacionales, mucha presión de grupos, aunque yo creo que ese tema pasó más o menos, la población lo entendió bien. Yo pensé que iba a haber más protestas, pero la población entendió que las tres causales no eran necesarias en este momento. ¿Quién eligió eso? El legislador. La población, el ciudadano, elige al legislador. Si alguien no está de acuerdo con esas tres causales, que promueva legisladores y vote por ellos, que promuevan las tres causales y el Código Penal puede ser nueva vez modificado.
pero son nuestros legisladores, aunque los tres poderes del Estado son importantísimos, pero Claro. si uno toma a nivel jerárquico, por lo menos en términos filosóficos y de la esencia del surgimiento de los tres poderes del Estado, el poder legislativo es el principal poder del Estado. Repito, los tres son esenciales, porque tiene que haber un equilibrio de poder, el judicial, el ejecutivo y el legislativo. Pero el legislativo es la esencia de los poderes del Estado, Claro. y en muchos países donde existe el régimen parlamentario, el poder legislativo es el que nombra al primer ministro, al jefe de gobierno inclusive. Así es. Tú decías algo muy interesante ahorita, que tú instas a la ciudadanía a estudiar, a leer esas nuevas reformas, pero incluso para saber eh, la seguridad que tiene y también aquellos que tienden a cometer esos hechos sepan que no lo pueden hacer. Hay cosas, por ejemplo, que uno debe saber cuáles son nuestros derechos como ciudadanos. Sí, Quizás se violan nuestros derechos en el día a día y no nos damos cuenta, pero también saber cuáles son nuestros deberes, porque si bien el ciudadano tiene derechos, también tiene deberes que debe cumplir, y debemos estar conscientes de uno y de otro. El primero, para que no violen nuestros derechos, y el segundo, para que en la cotidianidad nosotros cumplamos nuestros deberes. Es algo mutuo. Y yo invito a la población a leerse por lo menos lo básico de este Código Penal, que es una legislación bastante avanzada, adaptada a los nuevos tiempos, con tipificaciones que no existían. Y puse el ejemplo del bullying, sí, eso es muy puse el ejemplo del importante. bullying, para poner el sicariato, mencioné varias otras, los crímenes de lesa humanidad, el feminicidio que no estaba. En fin, yo creo que es un buen momento para que quizás se pueda hacer un resumen, una idea, el mismo Estado, algún poder del Estado, para que la gente llegue fácil a la población los nuevos cambios de nuestro Código Penal. Muy buena idea, sugiérela. La acabo de decir. Digo yo, pero ponla en el Y, tapete mira, ahí. y hay muchas modificaciones en el tapete que ojalá también los legisladores tomen carta en el asunto. No solamente el Código Penal, que ya hicimos un buen salto, también está el Código Laboral, que Ah, ha estado sí. trancado, volvió a reintroducirse en el Senado porque hubo un gran acuerdo tripartito de empleadores, trabajadores y el Estado, donde se pusieron de acuerdo en muchos aspectos importantes del Código de Trabajo. Entre ellos, por ejemplo, el trabajo doméstico, Ay, que se sí. va a regular, se va a ser regulado, y también, para poner otro ejemplo, la flexibilización de la jornada laboral. O sea, eso es importante para poder ser competitivo en un nuevo orden mundial laboral, donde, por ejemplo, ya tú puedes trabajar hasta las 12 de la noche. Ya los domingos, que sean días feriados, bueno, los domingos eran días feriados para que la gente fuera a la iglesia, pero ya sí, muchos negocios, si tienen el día feriado, el domingo, no podrán competir. El tranque, que ahí está haciendo el auxilio de cesantía, y yo creo que eso puede obviarse en estos momentos porque no hay condiciones sociales para uno modificar un poco el auxilio de cesantía, aunque algunos empleadores dijeron algo que hay que tomar en cuenta, que puede ser interesante. Cuando hay un desahucio, el desahucio es la ruptura del contrato de trabajo sin alegar justa causa, el empleador tiene 10 días para pagarlo. Entonces, que se aumenta a 3 meses, yo lo veo razonable esa parte, porque a veces el empleador no tiene los recursos a la mano para en 10 días poder pagar el auxilio de cesantía cuando hay una ruptura del contrato de trabajo sin justa causa como es el desahucio. Muy interesante. ¿Y cómo tú ves que puedan aprobarlo? Porque hay una parte interesada, como son los grandes empresarios, que se oponen a esa Sí, es reforma. una posibilidad que se ha propuesto, que puede ser razonable, porque también aquí hay muchas empresas pequeñas, medianas, que no pueden aguantar esa carga laboral. Y si se rompe el contrato de trabajo, en 10 días no creo que tengan la oportunidad de conseguir el dinero para pagarle a su antiguo trabajador. Entonces hay que ser también consecuente, porque el derecho laboral también debe proteger al trabajador, pero proteger a los empleados, a los trabajadores que están, y también promover nuevas fuentes de empleo.
Gracias a Dios, la República Dominicana en ese sentido vamos avanzando, como también el tema de la seguridad ciudadana, que es bueno destacar. Nuestro país es de los países que está muy por debajo de la media en América Latina con relación al índice de criminalidad. ¿Cómo se cataloga el índice de criminalidad? Se cataloga cada homicidio por cada 100.000 habitantes. Entonces, en nuestro país tiene una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes por debajo de 2 dígitos, es decir, 9,3, 9,5. Y la media de América Latina son 15, 16, 17. Inclusive, y es bueno destacarlo, y algunas personas quizás no lo entienden o no lo van a creer, desde hace años está bajando sustancialmente la criminalidad en la República Dominicana. Inclusive aquí hay menos índice de criminalidad que en países tradicionalmente muy seguros como el Uruguay y como Costa Rica. Pero hay que seguir avanzando y vamos mejorando mucho en ese sentido. Hablando de los crímenes y retomando esa parte donde hablaste de la violencia sexual, esto que sucedió, que ahora mismo lo tenemos en el tapete, que nos hemos consternado, el caso de la joven de Villa González, esas 6 personas, hasta ahora son 6, debiera aplicarle una pena máxima a ellos, aunque, sí, a pesar de que no hubo un asesinato. De penas y la pena máxima son 30 años. Ahí hay muchas tipificaciones: violación, asociación de malhechores, sustancias tóxicas, pero no quiero adelantarme mucho, pero por lo que hemos visto en la prensa es un hecho detestable, un hecho sumamente condenable, un abuso total contra una persona débil, contra una persona que no estaba en sus cabales, pero también hay que reflexionar desde otro punto de vista. Independientemente de la condena mayor, uno debe de tener más cuidado al andar por estas calles de Dios y Belice. Donde quiera se cuecen habas. Y si bien es cierto que somos un país seguro, pero uno debe de saber hacia dónde va, a dónde va y con quiénes se junta. Ay, sí. A veces uno anda muy crédulo, el dominicano cree mucho en la gente, y sobre todo la gente del Cibao. Aquí uno ve a alguien y le dice: tú eres mi hermano, somos familia, invítame, y uno va a todos los sitios de manera muy sincera, muy sana, y ya los espacios de la libertad se han perdido, y ese espacio en algunos sectores lo está llenando el espacio de la inseguridad, el espacio de la delincuencia. Repito, somos de los países más seguros del área, inclusive hay decenas de ciudades importantes en Estados Unidos donde el índice de criminalidad es mayor que el índice de criminalidad de muchas importantes ciudades de la República Dominicana. Pero hay que tener cuidado, hay que tener un poco también de sentido común para ver hacia dónde uno va y con quién uno se junta, porque de todo hay, como dicen, en la viña del Señor. Así es. Wow, pero hay muchos temas, porque de verdad que tú tienes esa facilidad de tú expresar y para que la gente pueda entender cualquier tema. Pero ya el tiempo se nos ha terminado. Ese tema de lo que es la seguridad ciudadana y de los incluyendo que esa parte le corresponde al gobierno, la seguridad ciudadana, pero ahí tú acabas de incluir una parte muy importante y es los buenos valores que debemos tener dentro del hogar para que nuestros hijos, esos jóvenes que mañana van a ser los futuros adultos, ya hombres y mujeres lanzados en la sociedad, tengan un mejor camino, porque como yo crié a mis hijos, mañana también ellos van a criar los de ellos. Entonces, debemos también poner esa partecita de no dejarle todo al gobierno, no dejar todo a las leyes, sino también nosotros tener ciertos cuidados, como tú bien decías, saber con quién juntarse y tener esa conciencia de que no todo el mundo es tu amigo, con lo que le pasó a la muchacha. Y también a la juventud, saber decir que no. A veces, no saber decir no o quedarse callado es lo que más aprecia el demonio. Sí. Entonces, a la juventud, si a ti te van a proponer algo, si te van a decir, haz tal cosa, fuma tal cosa, vamos a hacer algo indebido, aprender a decir que no.
El Papa Francisco decía mucho eso, hay que saber decir que no. Así es. Para tú ser más libre y más auténtico. Y tú decías algo, la educación es que está todo, y la educación se basa en el hogar. Así es. Ahí que está todo. En la escuela te enseñan, en el hogar, en el hogar te educan, te educan. Y algo muy importante también, tener buenas referencias. Dependiendo de las referencias que tenga una nación, así tú podrás determinar cuáles son sus valores. Pero también dependiendo de las referencias que tenga una persona, tú vas a ver cuáles son sus valores. Una nación que tenga como referencias, por ejemplo, a Juan Pablo Duarte, a Gregorio Luperón, a Ercilia Pepín, a Salomé Oreña de Enríquez, si esas son las referencias, esa sociedad va a ser buena. Pero si son referencias negativas, no voy a mencionar nombres, la sociedad no va hacia adelante. Y eso pasa también en términos particulares. Si tú como persona tienes una referencia a Mahatma Gandhi, tienes una referencia a Niana Vargas, para poner un ejemplo, a la Madre Teresa de Calcuta, a Jesús, y si eres religioso de otra protección, a Mahoma, no importa. No importa. Entonces, esas referencias te van a determinar lo que tú eres. Ahora, si son malas referencias, si tus líderes, si a quien tú tienes en un afiche en tu habitación, si a quien tú escuchas, si a quien tú valoras, es una persona que no es buen ejemplo, entonces tú tienes que revisar. Así es. Bueno, terminamos con este ejemplo y este consejo que Pedro Domínguez nos ha dejado esta noche. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros una vez más. Y a ti, Pedro, de verdad, gracias. Siempre como muy oportuno tú en este tema, en estos temas. Muchísimas gracias.